Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, una cordial bienvenida a este programa correspondiente a la fecha. Estamos muy contentos de que ustedes nos honren con su sintonía. También hacemos, o mandamos mejor, un saludo para nuestros amigos y amigas oyentes de Clásica 92.5, Radio Clásica desde Potosí, Bolivia, que también está difundiendo Facetas Radio. Estamos entonces en las redes sociales y estamos también a través de la radio en frecuencia modulada desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Sean todos bienvenidos. Al viejo estilo de la radio, ya comenzamos a desarrollar este programa de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sin lugar a dudas que la información que prácticamente fue un balde de agua fría para gran parte de la población boliviana, una información que una vez más desnuda la total dependencia que existe de algunos órganos del Estado, y en este caso hablemos del órgano judicial, no de todos, pero en este caso sí es una afrenta, es algo que ha sucedido, como alguien diría, de frente, cuando una juez en materia penal de la ciudad de Santa Cruz ha dispuesto que se congele, se deje sin efecto jurídico, no sé cómo, pues no conozco el contenido de la resolución, vamos a hacer la investigación que corresponde, pero así visto desde afuera, es una decisión que se torna en arbitraria, es una decisión que no comulga con el interés público que tiene la sociedad. Pongámonos por un momento a meditar, a analizar el tema de la gravedad que tiene la acusación, la denuncia contra las personas sobre la presunta comisión de delitos de carácter sexual, y mucho más cuando estos delitos han sido presuntamente cometidos contra menores de edad. Ahí no hay carga de la prueba en materia penal para decir, bueno, tendrá que demostrar el menor. Ya es una presunción de puro derecho. Y eso llama la atención, eso es lo que indigna a la población. También hemos estado enterándonos, hemos estado escuchando que la oposición y gran parte de la sociedad, como era de suponerse, ha emitido su protesta, inclusive se está hablando del propio Consejo de la Magistratura, en sentido de que se va a interponer la denuncia por presunta comisión de prevaricato contra la autoridad judicial penal de la ciudad de Santa Cruz, que ha dispuesto esa arbitrariedad judicial. Pero no sabemos hasta qué punto podrá ser efectivo la apertura de una denuncia, de un proceso, etcétera, etcétera. Si sabemos muy bien que ante la magnitud del delito que presuntamente hubiese cometido el señor Evo Morales, ante la magnitud de la presunta comisión de un delito contra menores de edad, han habido autoridades que han decidido cortar de raíz y ahora el señor Evo Morales va a poder libremente, entre comillas, desplazarse por todo el país. Entonces, ¿uno cómo podría confiar el hecho de que denuncias contra esa autoridad judicial que ha emitido esa resolución pueda llegar a buen término? Porque aquí hay un elemento que no debemos olvidar, desde que hay una dependencia política, porque también, hecho así el análisis que corresponde, nos llegamos a enterar de que la autoridad judicial que dispuso esa arbitraria decisión judicial, arbitraria porque está en contra de la sociedad boliviana, contra los menores de edad, contra las mujeres, pero entre comillas favorable al expresidente Evo Morales, ha degradado prácticamente la buena fe que uno debería tener, la confianza ante los órganos del Estado. Entonces ya nadie puede confiar. Pero en el caso de denuncias que se estarían por interponer por presunto prevaricato, yo les digo honestamente, no van a llegar a buen término. Porque ¿de qué va a servir juzgar, condenar a esa juez que ha emitido esa resolución si lo que le importaba al pueblo boliviano, especialmente a la gente que de alguna manera se ha visto
no comprometida, sino relacionada desde el punto de vista moral por la comisión de un delito que reviste gravedad, ¿cómo uno podría interesarle eso si lo que era más importante era que Evo Morales se presente ante el juzgado que corresponde, preste su declaración y una autoridad competente idónea disponga lo que fuere de ley? Pero eso no ha sucedido lamentablemente. Entonces la ciudadanía se pone mal, la ciudadanía protesta y creo que, como alguien decía, recién se piensa trancar, cerrar la puerta, cuando los que están ahí adentro, que no debían salir, ya salieron. No sé hasta qué punto puede ser eso viable, pero de cualquier manera les digo, ese es el tema que está dando mucho que hablar y lo va a hacer en este último día, en realidad, que tenemos hábil de esta semana y, por supuesto, el fin de semana. Ustedes ahora tienen la opinión al respecto. Estamos presentando Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández y también Facetas Radio a través de Clásica 92.5. Otro tema que también reviste importancia y que está dando mucho que hablar y que también debe preocuparnos, porque sabemos todos que estamos en plena inflación, es el reciente incremento salarial que ha dispuesto el gobierno y que es un aporte más al círculo vicioso económico que está viviendo el país. Aunque en mínimo porcentaje o mínima escala se ha procedido al incremento, que desde luego no ha tenido participación en decisiones del sector privado como debía ser. Pero ese incremento de igual manera va a contribuir a la inflación y al círculo vicioso. Parece que hay mucha gente que piensa que por lo que los productos, sobre todo de la canasta familiar, están subiendo, la solución es de que el gobierno o los empresarios en este caso aumenten el sueldo. Se les va a aumentar en el porcentaje que todos conocen, pero ese sueldo, ese dinero va a durar 1 o 2 días y nuevamente va a haber necesidad de que el poder adquisitivo, en vez de perder, aumente. Entonces es un círculo vicioso, porque todo esto depende, señoras y señores, de una disposición que haga el gobierno para poder cambiar su política económica. Y eso sabemos que lamentablemente no va a suceder. La prensa nacional ha registrado en las últimas horas mucha información respecto del incremento salarial. Por ejemplo, en materia económica, el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz destaca que el pasado jueves ya se ha publicado en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Supremo número 5383 que establece el mínimo nacional, el incremento salarial en todo caso para la gestión 2025, con un 10% al salario mínimo nacional y un 5% al haber básico. El pago del incremento de carácter retroactivo desde enero deberá efectivizarse hasta el 31 de julio. Para el sector público solo se aplicará a los profesionales y trabajadores en el sector salud, personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal, así como para el Servicio Departamental de Gestión Social, CDGs, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. El incremento en el sector privado será acordado entre el empleador y los trabajadores sobre la base del 5% y se aplicará a todas las modalidades de contratos de trabajo asalariado. El monto determinado para el salario mínimo nacional en los sectores público y privado es de 2.750 bolivianos. En el área de la salud, el incremento se desglosa en 2 partes, un 2,5% de manera lineal a la escala salarial vigente y otro 2,5% de forma inversamente proporcional. De acuerdo con la normativa, esta fórmula busca favorecer en mayor medida a los trabajadores con remuneraciones más bajas dentro del sector. Cabe destacar que el decreto abre la posibilidad para que las entidades territoriales, autónomas, gobernaciones y alcaldías y las universidades públicas, dentro de los parámetros establecidos, puedan fijar sus propios incrementos salariales acorde a su realidad y sostenibilidad financiera. En su disposición adicional única,
Este decreto, es decir, el 5383, modifica el numeral 2 del inciso C del artículo 8 del Decreto Supremo número 21531 con el siguiente texto. 2. El equivalente a la alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado IVA aplicada sobre el monto de un salario mínimo nacional en compensación al IVA que se presume sin admitir prueba en contrario, corresponde a las compras que el contribuyente hubiera efectuado en el periodo a sujetos pasivos de los regímenes tributarios especiales vigentes, prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Es decir, se establece una nueva forma de compensar el IVA para ciertos trabajadores, especialmente aquellos con menores ingresos o en sectores específicos. Esta compensación se calculará como el IVA correspondiente a un salario mínimo nacional, asumiendo que se realizan compras en negocios que no emiten factura. Ese es el tema relacionado al incremento salarial y que, como les decía, está dando mucho que hablar. Los empresarios de verdad se van a poner en serios problemas porque el problema está en que no está habiendo producción y cabalmente porque el tema de la falta de combustibles en cierta forma está contribuyendo a aquello. Quiero volver a hablar, señoras y señores, de Facetas aquí en el canal de YouTube y de Facetas Radio en Clásica 92.5. Quiero volver a hablar, a referirme al tema del señor Evo Morales y más propiamente lo que también ha destacado en las noticias del país el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz y dice: Policía confirma que jueza Moreno, que favoreció a Evo, viajó a La Paz y temen que haya salido del país. La jueza Lilian Moreno Cuéllar, que por segunda vez dictó un fallo a favor del expresidente Evo Morales, dejó su despacho en Santa Cruz tras emitir la resolución y viajó a La Paz con una licencia aprobada por el Tribunal Departamental de Justicia. La policía teme que la funcionaria ya haya abandonado el país por la frontera con el Perú. Esto sí que de verdad es algo especial y grave. Pero sigamos con el comentario de esta información. Según reportes policiales, Moreno abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación con destino a La Paz. No se registró pasaje de retorno a Santa Cruz. La magistrada solicitó licencia por motivos personales desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. Y tras conocerse el fallo, agentes acudieron a su despacho y domicilio, pero no la encontraron. Los investigadores no descartan que haya cruzado la frontera hacia Perú por tierra. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación del hecho, ni tampoco existe ninguna orden de aprehensión en su contra. El fallo de Moreno anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales en un presunto caso de delito de trata y tráfico de personas con agravantes, lo que generó una ola de críticas desde distintos niveles del Estado. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó el fallo como una payasada y advirtió que esta acción puede constituir el delito de desobediencia a resoluciones judiciales con penas de hasta 6 años de prisión. Vamos a pelear como siempre con la justicia boliviana. Esta decisión es nula de pleno derecho, declaró. El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia anunciaron investigaciones de oficio contra la jueza. El presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, criticó duramente el fallo. No compartimos decisiones que permitan a personas procesadas por pedofilia burlarse de la justicia. Primero nuestros niños, publicó en redes, y en conferencia de prensa Saucedo recordó que existen 2 resoluciones vinculadas al caso, la emitida por Moreno en Santa Cruz y otra en La Paz, que respalda a la víctima y exige al Ministerio Público continuar la investigación, mientras que Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, confirmó que se inició una investigación disciplinaria y si esta decisión fue contraria a la ley, esta funcionaria será sancionada. Es algo grave. Ojalá en las próximas horas esto se confirme o se dé una información más concreta y más clara, pero no deja de llamar la atención que ni bien el pasado lunes se emitió este fallo a favor de Evo Morales, pero en contra de la justicia boliviana, la verdadera, y contra de la dignidad del pueblo boliviano, esta juez, Lilian Moreno Cuéllar, parecería que se hubiese fugado del país, porque dicen que viajó a La Paz con una licencia, no tenía boleto de retorno La Paz-Santa Cruz, solo era Santa Cruz-La Paz, y hay un temor
de que por parte de la policía se dice que esa funcionaria judicial haya abandonado el país por la frontera por el Perú. Y uno se pregunta, ¿por qué en el caso de esta juez tendría que actuar de esa manera? Es que se ha dado cuenta perfectamente que lo que hizo está mal, se ha dado cuenta de que en vez de administrar justicia, administró injusticia. Esa es la purísima verdad. Pero pronto ya nos estaremos enterando de qué es lo que ha sucedido en este tema. Otro tema que también tenemos que analizar, señoras y señores, aquí con total franqueza, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández Facetas y a través de Clásica 92.5 Radio Clásica, es lo que está sucediendo con esos recursos que algunos sectores políticos han interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, cabalmente, entre comillas, para frenar el verificativo de las elecciones nacionales el próximo 17 de agosto. Y aquí el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, en un informe, dice, a propósito de esto, que la paridad de género recién se aplicará en el 2030, porque se ha criticado, y uno de esos recursos cabalmente tiene su base en eso, de que por qué las elecciones, en estas elecciones nacionales, no se está tratando de hacer respetar esto, de que también en las postulaciones de las agrupaciones políticas, de los partidos políticos, ingresen un número de mujeres, de señoras, de damas que tengan la capacidad jurídica plena, en igual número de los varones. Aunque en alguna oportunidad ya hemos hecho una crítica al respecto, que esta es una forma, mejor es una parte del lenguaje del socialismo del siglo XXI. Pero volviendo a esta información, debo decirles que efectivamente el proyecto de ley de paridad de género no se va a aplicar en las elecciones de este año, es decir, en el mes de agosto. Así ha manifestado la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, que es del movimiento del socialismo a la arcista, quien también dijo que tampoco se modificará la ley 044 de juzgamiento de altas autoridades de Estado, medida que fue solicitada por los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si bien este proyecto de ley paridad de género, una vez aprobado, no va a ser para esta elección, sino para las que vengan en adelante. Y ya sería un avance, dice. Es una crítica que siempre se hace por qué la participación política de la mujer solo se ejerce bajo leyes, no así por el reconocimiento pleno de la participación que tienen las mujeres, dijo la diputada. Yo me pregunto, y al mismo tiempo me extraña, yo no entiendo, no conozco si hay alguna ley, si hay alguna determinación, la orden de alguna autoridad, no sé, que esté prohibiéndole a las mujeres que participen, en este caso en elecciones nacionales, subnacionales. No había necesidad de hablar de paridad de género, porque en todo caso, si las mujeres o los hombres, en este caso las damas, las señoras, que tengan capacidad jurídica plena, es decir, que sean mayores de edad, quieren, en este caso específico, actuar en política, no hay prohibición alguna. Me da la impresión que con este tipo de disposiciones de ley de paridad de género se estaría obligando, ese es un tema que también tienen que analizar, se estaría obligando a que siempre haya mujeres. Pero si no hay, si no existen, es decir, si no se animaron o no aparecen, no se inscribieron, no figuran, entonces no se puede obligar. Como también puede ocurrir con el tema de los varones. Puede ser que para una elección o una actividad similar hayan pocos postulantes, entonces no se puede obligar. No sé, yo no le entiendo, pero la verdad, esto me parece un lenguaje típico del socialismo del siglo XXI que honestamente les digo, respeto, pero no comparto. Así de claro quiero hablar, porque todos tenemos derechos y obligaciones, todos somos ciudadanos bolivianos. Y al tener garantías a nuestro favor que están establecidas en la Constitución actual, entonces a ninguna mujer se le puede prohibir que participe en estas elecciones. No se puede prohibir, tiene todo el derecho, pero tampoco se puede obligar, porque con este tipo de leyes de paridad de género lo que se está haciendo es obligar a que puedan participar. Otro tema que también está dando mucho que hablar en esta semana es el cónclave
que ya se va a iniciar para la elección del nuevo Papa, y mucho se está hablando al respecto quién podría ser el último Papa, como así son o dicen las predicciones. Y si hablamos de temas de la Iglesia Católica, debo decirles que, de acuerdo a la información que nos llega a través de el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, los obispos católicos de Bolivia han inaugurado este último jueves su asamblea 116, con críticas al manejo de la economía del país, afectada por la inflación, la falta de dólares y de combustibles, y han instado a los candidatos de la presidencia o a la presidencia a declinar su postulación si no tienen propuestas para revertir dicha situación. Y en esta parte me parece correcto, porque si uno quiere o está postulándose a la presidencia, y lo he dicho varias veces, lo primero que tiene que ser claro con el pueblo boliviano es en no mentirle, y segundo, decir cuál es la fórmula, su política, para revertir el problema económico. Esa es la purísima verdad, porque he escuchado casi a todos los candidatos y lo único que hacen es dar vueltas. No hay un candidato que de manera firme diga, bueno, se va a levantar la subvención, que es el primer problema que estamos atravesando por la economía. Alguien me dirá, pero si eso está diciendo ese señor de ese programa, inmediatamente se puede causar un revuelo, un gran problema de magnitud en el país. Eso es evidente. Pero es preferible que eso suceda a que Bolivia llegue a un default, a que Bolivia llegue a la quiebra. Por eso no entiendo, no comprendo, no cabe en mi cerebro, disculpen que hable así, cómo el señor Evo Morales pretende ser nuevamente presidente, cómo Andrónico Rodríguez pretende llegar a ser presidente, cómo el actual presidente Luis Arce Catacora ya se hizo proclamar en Potosí, en Sucre, cuando sabemos que estas tres personas a las que he mencionado en política económica son los causantes de la destrucción y de la crisis económica que estamos atravesando en este momento los bolivianos. Evo Morales, como lo he dicho en algún momento, lo que hace es decir que va a bajar el déficit fiscal, dice, y lo primero que ha hecho pública, como si hubiese inventado la pólvora, es de que se va a anular eso de la renta vitalicia para los expresidentes. Pero con eso no vamos a arreglar el déficit fiscal. Lo que se tiene que reducir, en vez de dejar sin efecto la renta vitalicia de los expresidentes, que evidentemente es dinero que se está botando, evidentemente. Pero el dinero donde más está entrando es en haberse inventado puestos públicos para los empleados públicos militantes del MAS, sobre todo en la ciudad de La Paz. Donde se está botando y perdiendo plata es en las empresas públicas, hemos dicho. Entonces, eso hay que cortar, porque eso es causante de la deuda pública interna y causante del déficit fiscal. Y lo más grande, negativamente hablando, es la subvención. Entonces me parece que los señores obispos sí de verdad se han pronunciado de manera correcta, porque les instan a los candidatos a la presidencia, como acabo de leer, a declinar su postulación si no tienen propuestas para revertir la situación económica. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pessoa, inauguró la asamblea que se desarrolla en la ciudad central de Cochabamba hasta el próximo martes, en un contexto en que la Iglesia Católica se apresta a elegir un nuevo papa tras el fallecimiento del Papa Francisco. El prelado señaló que en Bolivia hay una política ideologizada que a su juicio no es capaz de analizar los problemas reales y buscar soluciones efectivas. A ver, en esta parte también quiero hacer un análisis y me parece que es correcto lo que dicen los obispos. Hay una política ideologizada y que a su juicio no es capaz de analizar los problemas reales y buscar soluciones efectivas. ¿Qué sería una política ideologizada? Actuar por consigna. El movimiento al socialismo en el tema económico actúa por consigna. Sabe muy bien que su programa económico nunca ha servido y nos está llevando al caos económico, pero siguen insistiendo en crear empresas públicas. Siguen insistiendo en mantener la subvención. Ese es un problema que no está en un círculo vicioso y que el MAS no logra superar, y no lo va a hacer, porque eso se llama política ideologizada,
que no nos va a llevar a la solución efectiva de manera real a los problemas que tenemos. Esa es la purísima verdad. Pero también esto habría que analizar de lo que dicen los prelados de Bolivia, lo que algunos candidatos han dicho. El candidato Rodrigo Paz Pereira, quien es hijo del expresidente de la República, el licenciado Jaime Paz Zamora, en una de sus últimas intervenciones públicas ha dicho que Bolivia no va a volver a los años 80, 90, que no va a ir a hincarse ante el Fondo Monetario Internacional, que esas políticas ya son pasadas. Y de esto también ha hablado de la misma forma que tampoco se va a hincar Bolivia ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Saben qué? Primero, Bolivia es parte de los acuerdos a nivel internacional, ha suscrito ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un país miembro, les guste o no les guste. Y en el tema económico, si hay un político que quiere ser presidente, tiene que hablarle de verdad al país. Y la gente tiene que comenzar a entender. Pero no entender de manera ideologizada, que es el problema con la que mucha gente se topa o actúa. En vez de una política ideologizada para arreglar los problemas, se tienen que dar soluciones reales y efectivas desde el punto de vista económico. Hay muchas de esas soluciones que efectivamente son duras, pero es como con el Decreto Supremo 21060. Va a ser lo mismo. Si queremos bajar el déficit fiscal, y no como han dicho esos candidatos, uno que he mencionado, y como dice el actual presidente, que no nos vamos a ir a hincar ante el Fondo Monetario Internacional, entonces, ¿cómo vamos? No se trata de que nos vayamos a hincar, porque ahí sí Bolivia tiene su dignidad, sobre todo, pero la dignidad no es pues para algunos, solo contra algunos países y no contra otros, porque el movimiento al socialismo habla de dignidad, habla de soberanía, que no se va a ir a arrodillar frente a Estados Unidos, etc., pero se arrodilló frente a Rusia, se arrodilló frente a la China. Porque hablando técnicamente, y esto ya lo ha mencionado en algún momento Jorge Quiroga Ramírez, porque él, bueno, no estamos defendiendo, pero sí estamos destacando, porque Jorge Quiroga Ramírez ha sido presidente de la República durante un año a la muerte del general Banzer. Pero si en este momento Bolivia quiere arreglar su problema económico, lo primero que tiene que hacer es renegociar el pago de la deuda externa. Lo primero que tiene que hacer es reducir el déficit fiscal. ¿Y cómo se reduce el déficit fiscal? Cerrando empresas públicas, disminuyendo a lo máximo el número de empleados públicos en la ciudad de La Paz y en las capitales de departamento. Porque esas son las condiciones técnicas que va a pedir el Fondo Monetario Internacional para hacer un préstamo a Bolivia. Es igual que hizo la Argentina. Ya con el gobierno de Mauricio Macri se hizo un préstamo, con Milei se ha hecho otro préstamo y tiene que cumplir. Es que no hay otra. Porque Rodrigo Paz Pereira decía que ese dinero habría que, en vez de ir al Fondo Monetario Internacional, habría que recaudar dinero de las empresas públicas, de los lugares donde el MAS ha malgastado el dinero. Ese dinero se tendrá que recuperar de otra forma, pero no hay tiempo, este no es el momento de recuperar ese dinero, porque en este momento, para evitar un colapso económico de Bolivia, para evitar el default, lo que se tiene que hacer es poner medidas económicas certeras, que de verdad no nos hagan llegar a la hiperinflación, como en los años 80 con la UDP, o definitivamente, y esto sería grave, nos lleven al default. No hay otra solución, no hay otra solución. Yo por lo menos no lo veo. Si otros dicen que hay, bueno, háganlo, pero eso sí será llevar adelante una política ideologizada. A eso se han referido los prelados de Bolivia. Ahora, en esta nota dice el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Aurelio Pessoa, dice que los obispos no pueden estar al margen de los grandes problemas que afectan a muchos de los feligreses, como el alza de los precios, hasta niveles inalcanzables, lo que causa escasez y hambre. Hay falta de salud, falta de justicia, falta de combustible, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles también sobre esto, que lamentablemente algunos malos comerciantes se están aprovechando de esto, pero no los comerciantes que están vendiendo alimentos, porque eso ya sabemos que
con cualquier pretexto siempre le van a subir el precio a los alimentos que venden, a los productos alimenticios, sino también en otro tipo de bienes que no son necesarios para la subsistencia humana. Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí en Potosí, increíblemente me he dado cuenta cómo los comerciantes que venden pilas, las pilas que tenemos, las baterías para hacer funcionar un radiotransistor, el control remoto, en fin, las pilas, las que ustedes conocen, lo han hecho subir el 10, el 15, el 20, el 30%. Pero el pretexto que dicen es que todo ha subido. Pero ¿acaso la pila es, el consumo de la pila o el uso de la pila es como el consumo del pan? Que ese es otro problema que también lo vamos a hablar en otro programa, porque yo por lo menos tengo una idea para que este problema del pan no sea tal en Bolivia. Pero volviendo al tema de las pilas, de las baterías, es eso lo que está sucediendo. Y así uno ya se puede dar cuenta que está sucediendo en el resto de Bolivia con otros productos que no son de urgente necesidad para el público boliviano. En fin, señoras y señores, como les había dicho al comenzar este programa, ustedes ahora tienen la opinión para emitir su opinión, valga la reiteración, aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Ahora miren, ya me iba a despedir. Otro ejemplo que quiero darles de esa política ideologizada, de esa política izquierdizante, de esa política zurda, como diría el presidente de Argentina, Javier Milei. Es esto lo que estoy leyendo en este momento en el tema de economía, aquí en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Dice, Arce buscará un bloque obrero para cambiar la Asamblea Legislativa. En un encendido discurso contra el sistema capitalista, ahí está la política ideologizada. En un encendido discurso contra el sistema capitalista, el presidente del Estado, Luis Arce, manifestó que en las próximas elecciones la conformación de un bloque obrero en la Asamblea Legislativa Plurinacional representará la oportunidad de cambiar esa instancia a la que innumerables veces acusó de bloquear créditos para el ingreso de dólares y causar la actual crisis que atraviesa el país. Tenemos en estas próximas elecciones la oportunidad de cambiar la Asamblea Legislativa, dijo el presidente en su discurso del 1 de mayo, realizado en el parque temático de la ciudad de Tarija en presencia de una escasa cantidad de partidarios y luego de una marcha callejera junto a dirigentes de la COP y de la Central Obrera de Tarija. Esto me está trayendo recuerdos a la Asamblea Popular del Pueblo, que fue un gran experimento socialista y comunista que ocurrió en Bolivia en 1970 en el gobierno del extinto general Juan José Torres. La Asamblea del Pueblo, con todo respeto, puro obreros. O sea, una asamblea popular que no tenía nada de democrático. Y es lo mismo que está queriendo hacer, bueno, es su opinión, respetamos, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Ese es otro típico ejemplo, y no me estoy inventando, de lo que hay políticas ideologizadas que no le sirven al país. Bolivia necesita políticas económicas verdaderas que ayuden a salir de la crisis. Necesitamos actuar con un poco más de pragmatismo. Necesitamos ser más técnicos y todo por el bien de los bolivianos. Es como cuando una persona ya tiene un mal grande en su cuerpo, ya son insuficientes los calmantes y después del análisis médico que se hace en el laboratorio, etc., bueno, un buen médico o una junta de médicos determina que el paciente debe o necesita una intervención quirúrgica. Es doloroso. Luego de la intervención quirúrgica, la recuperación de esa persona no va a ser de la noche a la mañana. Es lo mismo en el tema de la economía. Muchos piensan que el 17 de agosto sale un nuevo presidente, esperemos que sea de la oposición, y dudamos, pero ya, supongamos que es de la oposición, hablemos hipotéticamente. Se posesiona en el mes de noviembre y mucha gente, y lo digo con todo respeto, piensa que inmediatamente la situación económica de Bolivia va a cambiar y no es así. Porque inclusive un nuevo gobierno, un nuevo presidente que sea de la oposición,
tampoco tiene que actuar con políticas ideologizadas. Porque lo que hay que aquí entender es que también puede haber demagogia, puede haber populismo en un gobierno de derecha. Porque esto del populismo, de la ideologización, no es solamente un atributo de la izquierda, también han habido y pueden haber gobiernos populistas de derecha. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero lo que acabo de leer, reitero, en que según el presidente Arce, el próximo parlamento que va a ser posesionado en el mes de noviembre de este año tiene que estar lleno de obreros. Obviamente todos los obreros también tienen el derecho a postularse, pero la solución no va a ser que el parlamento esté lleno de obreros para que de verdad se puedan aprobar créditos en la asamblea, ni puede estar el parlamento lleno de abogados, lleno de médicos o lleno de personas que tengan una determinada actividad. El parlamento tiene que ser múltiple, eso lo sabemos. Pueden haber abogados, pueden haber obreros, en fin, de todos los oficios y profesiones. Lo que necesitamos es de que esas personas primero tengan vocación de servicio y sea gente idónea en el sentido de cumplir de verdad su misión como diputado o como senador. Porque no por el hecho de que sean obreros o sean abogados, las cosas van a mejorar. ¿Me entienden? Entonces, lo que tiene que hacer es de que tanto los obreros, los médicos, los abogados, los ingenieros, los maestros, todas las funciones laborales que tengan las personas, cumplan, den su granito de arena para que de verdad el órgano legislativo, el poder legislativo, que tiene las funciones de legislar, fiscalizar, cumpla adecuadamente su función, sobre todo con idoneidad. Eso no sería pedir que sean políticas ideologizadas. Tenemos entonces que ser un poco más realistas. Gracias por su deferencia, señoras y señores. Hemos llegado al final de este programa en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, Facetas, porque estamos donde otros no están, y también con Facetas Radio a través de Clásica 92.5 aquí en Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Muchas gracias por su deferencia. Como siempre, estamos lunes, miércoles y viernes en la radio y de manera periódica en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Fueron ustedes muy gentiles. Permiso, volveremos en cualquier momento. Hemos presentado Facetas en redes sociales y en la radio. Gracias.